Ya. Ok, estamos entonces. Puntualmente entonces comenzamos, ¿cierto?, con este seminario. Voy a darle la bienvenida, ¿cierto?, a todos quienes se están uniendo. Hemos tenido, la verdad, una convocatoria muy amplia. Probablemente el número va a seguir subiendo, cerca de 400 inscritos. Quiero darle las gracias a todos, ¿cierto?, por unirse a esta actividad del programa de libre competencia de la Universidad Católica de Chile. Programa, ¿cierto?, que lleva más de 14 años ininterrumpido, promoviendo la libre competencia en Chile y en Latinoamérica a través, ¿cierto?, de distintas actividades de extensión, seminarios, jornada de libre competencia, actividades de docencia, tenemos nuestros cursos y, por supuesto, nuestro diplomado también de libre competencia, y a través de actividades de investigación, a través de publicaciones propias. El tema que hoy nos convoca se relaciona con el hecho que el 13 de marzo, ¿cierto?, del presente año, el presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena en los casos que ahí se indica. En su mensaje, el presidente, junto con reconocer la institucionalidad de libre competencia con que cuenta el país y su constante perfeccionamiento a través del tiempo, y diría especialmente en estos últimos 20 años, menciona también la necesidad de profundizar en las atribuciones con que cuenta la Fiscalía Nacional Económica, así como la importancia también de endurecer las sanciones a quienes incurren en prácticas anticompetitivas. Y se apoya, ¿cierto?, entre otros puntos, en un informe de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. Para abordar los aspectos más relevantes de este proyecto que hoy se discute en el Congreso, contamos con la presencia del ministro de Economía, que ustedes ven, ¿cierto?, ya en pantalla, Lucas Palacios, y con los comentarios especializados de los profesores y abogados Tomás Menchaca y Domingo Valdés. Una muy breve referencia de ellos: el ministro Palacios es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, con una maestría en Economía Internacional en la Universidad de Salamanca. Por su parte, el profesor Menchaca es abogado y, ¿cierto?, profesor de Derecho en la Universidad Católica de Chile también, y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por su parte, Domingo Valdés es profesor también de Derecho en la Universidad de Chile y es un reconocido y citado autor de varios libros y artículos de libre competencia. También nos acompaña, ¿cierto?, el profesor y presidente del Consejo Consultivo, Rodrigo Álvarez. Les voy a explicar muy brevemente, ¿cierto?, quienes se están uniendo al formato, antes de darle la palabra, ¿cierto?, al ministro. El ministro expondrá los aspectos más relevantes del proyecto y sus fundamentos. Va, ¿cierto?, tiene una presentación, más o menos en unos 20 minutos, y luego los profesores Menchaca y Valdés van a comentar la presentación y profundizarán en aquellos puntos que consideren más sensibles o relevantes. De alguna manera, ¿cierto?, una mirada un poco más crítica, con sus aspectos positivos, pero también con algunos aspectos que pueden generar algún grado de preocupación. Finalmente haremos algunas rondas de preguntas, de manera que quienes quieran enviar sus consultas pueden hacerlo durante las presentaciones de nuestros expositores, ya sea por la plataforma Zoom, por Facebook, ¿cierto?, e incluso también por Twitter. En Twitter también nos pueden seguir por el hashtag Seminario Anticorrupción UC, repito, hashtag Seminario Anticorrupción UC, donde estaremos comentando, ¿cierto?, el seminario. Ministro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a comentar este importante, este interesante proyecto que busca, ¿cierto?, fortalecer la libre competencia. Es un gusto tenerlo como expositor. Y nada, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Ricardo. También agradezco a las personas que están oyendo y viendo esta exposición. También a Tomás Menchaca, a quien conozco, me ha tocado algunos años atrás conversar con él, y a Domingo Valdés. Y sobre todo quiero agradecer al programa de libre competencia de la Universidad Católica, porque releva un tema que es fundamental para que el mercado entregue lo mejor de sí y para que las personas puedan desarrollar su creatividad en igualdad de condiciones. Y eso es fundamental, y hoy en día, estos últimos días que estamos viviendo una pandemia y que se han levantado voces en contra de la competencia o a favor de la fijación de precios, que creemos que es más válido que nunca, es más importante que nunca relevar la importancia de la competencia para poder garantizar el abastecimiento de productos y servicios al mejor costo, al mejor precio para las personas. Y para eso no es necesario fijar precios, sino que lo que siempre se necesita es más competencia. Y hemos visto también que cómo funciona el mercado este último mes. Hemos visto que incluso se ha ido generando competencia desde el resurgimiento de las ferias, los almacenes de barrio,
la gente como está yendo ahora más cerca de sus viviendas para poder evitar trayectos más largos, para evitar contagio, algunos sectores han ido mostrando algunos beneficios y eso genera mayor competencia y eso es algo positivo. Así que yo creo que es más importante que nunca conversar, evaluar respecto a la importancia de la competencia, y creo que este programa es un beneficio muy positivo en esa dirección. Después, antes que nada, también antes de partir con la presentación, yo quisiera relevar la importancia, o más bien la excelencia de la institucionalidad que tenemos en materia de libre competencia en Chile. Eso lo ha reconocido la OCDE en el año 2018, lo ha reconocido también el Banco Mundial. La verdad es que tenemos una muy buena institucionalidad y si queremos profundizar en lo que es la persecución de aquellos delitos o aquellas prácticas que atentan en contra de la competencia, entonces lo que tenemos que hacer es entregarle más herramientas a la institucionalidad que tenemos, que básicamente es la Fiscalía Nacional Económica, que es de primer nivel internacional, reconocido, y también que es el organismo que persigue estos delitos, y luego el Tribunal para la Libre Competencia, que es el que sanciona. Y a mí me parece que si tenemos algo positivo, tenemos que profundizar, guardar y proyectar hacia el futuro aquello que tenemos. Eso es lo que está persiguiendo nuestro proyecto de ley, que es un proyecto de ley presentado por el presidente de la República, como planteó Ricardo, y que lo que busca es fortalecer la investigación y persecución de carteles y aumentando en algunos casos las penas, y ya voy a decir en cuáles. Yo quisiera hacer una presentación para poder exponer brevemente cuáles son los puntos principales que tiene este proyecto de ley. Recordemos que el año 2016 ya hubo una ley que, sí, comparto, ya hubo una ley que entregó mayores herramientas y también sanciones a la Fiscalía Nacional Económica. Lo que estamos haciendo ahora es profundizar en algunos de ellos. Nos hemos dado cuenta que la Fiscalía Nacional Económica, para que pueda perseguir en forma más rápida, más ágil, le tenemos que dar más herramientas y esos son algunos de los que están acá involucrados en este proyecto de ley. Así que si pasamos a la primera diapositiva, a ver, se pasa, ¿no? Bueno, hasta que se vayan arreglando los problemas técnicos, voy a hacer una presentación que tiene 4 ejes. En primer lugar, ¿cuáles son las nuevas herramientas para la persecución de los carteles que están incorporados en el proyecto de ley para fortalecer a la Fiscalía Nacional Económica? Luego vamos a hacer algunas referencias respecto del aumento de pena del delito de colusión cuando recae en bienes y servicios de primera necesidad. En tercer término, vamos a hablar respecto de la creación de la figura del denunciante reservado, que es el whistleblower en otras partes del mundo, y luego algunas modificaciones que estamos haciendo al decreto ley 211. Finalmente también podemos hacer algunos comentarios, me imagino que los otros expositores también lo harán, respecto a cuál es la razón por la cual nosotros queremos fortalecer con este proyecto de ley a la Fiscalía Nacional Económica y al sistema que tenemos, dado la especificidad de los delitos que persigue. Y eso es parte de las razones por las cuales no quisiéramos que en la tramitación de este proyecto de ley vuelva a levantar aquella idea de poder entregarle también facultades a la Fiscalía, o al Ministerio Público para perseguir estos delitos, dado que siendo un organismo extraordinariamente importante en el orden jurídico de nuestro país, estos delitos, sobre todo con la figura del denunciante reservado, de la delación compensada, requiere de una especificidad un poco mayor y creemos que la Fiscalía Nacional Económica es la que reúne, en conjunto con el Tribunal de la Libre Competencia, esos elementos. Entonces, si vamos vamos a la siguiente. Partamos por las nuevas técnicas de la investigación. Este es el primer elemento que tiene nuestro proyecto de ley, como se ha constatado en la jurisprudencia reciente. Frecuentemente los ejecutivos implicados en acuerdos con empresas competidoras evalúan a través de medios ajenos a la organización formal de sus empresas o instituciones y se van adaptando para poder ir minimizando el riesgo en aquellos que son detectados, digamos, al interior de su respectiva empresa por las autoridades correspondientes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En que le estamos entregando a la Fiscalía Nacional Económica elementos que permiten ir a aquellos medios que utilizan muchas veces estos ejecutivos para poder ponerse de acuerdo. Podemos ver el caso
no sé, el caso reciente del LIBOR, de la tasa LIBOR en Estados Unidos, en que habían chats que estaban encriptados, muy difíciles de poder perseguir. Podemos ver también en el caso reciente de la CMPC, que se reunían en una estación de bomberos, una bomba de bomberos. Entonces, la verdad es que buscan poder reunirse, comunicarse a través de medios no convencionales. Por lo tanto, también tenemos que darle a la Fiscalía Nacional Económica aquellos medios no convencionales para que puedan capturar, mantener las imágenes, mantener los medios de filmación, fotografía, etcétera, para que puedan tener acceso a esas pruebas. Vamos a la página siguiente. Después también tienen que ver con sanciones al entorpecimiento de la diligencia de entrada y registro o destrucción de evidencia. Básicamente lo que estamos haciendo acá es que la ley 20.945 incorporó un nuevo párrafo que establecía sanciones penales para quienes ocultaban la información o proporcionan información falsa, con el fin de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía. Sin embargo, la aplicación de dicho tipo penal se refiere solo a la negativa en las solicitudes de antecedentes, pero no existe una sanción para la obstrucción a una investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Eso es lo que estamos relevando con este punto, dado la importancia de la evidencia obtenida en el ejercicio de la facultad de entrada y registro, respecto a las comunicaciones almacenadas en dispositivos físicos o en servidores de almacenamiento de datos, es que en este proyecto de ley proponemos la imposición de sanciones penales para quienes impidan el acceso a los funcionarios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones encargados de la ejecución de tal diligencia. Es decir, reservar, poder tener acceso y evitar a través de este acto de disuasión también que se eliminen ese tipo de pruebas. La sanción para quien oculte esta información, para quien la destruya, es un presidio menor en sus grados mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. Otro elemento que está también dentro de lo que es el contexto de las sanciones es la designación anual de 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para autorizaciones. Damos a la siguiente. Entonces, para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 39, letra N del decreto 211, las denominadas medidas intrusivas. La ley vigente dispone que el fiscal nacional económico deberá solicitar autorización al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y al ministro de la Corte de Apelaciones que corresponda, con el propósito de hacer más expedita, más rápido, la tramitación de este procedimiento y de resguardar más eficazmente la confidencialidad de las investigaciones. El proyecto que proponemos es que el presidente de la Corte de las Apelaciones de Santiago designe una vez al año por sorteo a 2 miembros para cumplir con esa labor y así agilizar este trámite judicial. Este mismo mecanismo se dispone actualmente para las autorizaciones que deben solicitar la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero. Vamos a la siguiente. Respecto del alzamiento del secreto y reserva bancaria, todo esto tiende a lo mismo, a dotar de más herramientas a la Fiscalía para que tenga acceso a la información relevante para poder perseguir aquellos actos que sean constitutivos de delito. Entonces, los carteles o acuerdos colusorios suelen implementarse sobre la base de obligaciones recíprocas entre sus miembros, las que facilitan su ejecución prolongada en el tiempo. Por ello, el acceso a registros de transacciones bancarias, tales como depósitos, captaciones o transacciones, puede resultar relevante para la persecución eficaz de un cartel. En el caso de los registros bancarios, pueden relevar la existencia de pagos o comisiones entre competidores. Los registros bancarios pueden arrojar también evidencia de reuniones entre ejecutivos de empresas competidores o determinar la ubicación o geolocalización de personas o empresas investigadas, ya sea en Chile o en el extranjero. El análisis de los registros de transacciones bancarias puede revelar la identidad de nuevos partícipes o miembros del cartel aún no detectados por la autoridad. También esta información es de suma importancia para determinar el beneficio económico obtenido por los infractores y por lo tanto el monto al que deben ascender las multas que luego se le impongan. Por tanto, lo que aquí se propone es incorporar en el literal N del artículo 39 la facultad para el Fiscal Nacional Económico de requerir información bancaria de personas determinadas, incluyendo aquella que se encuentre bajo reserva o secreto bancario, similar a la facultad que actualmente tiene la CMF. La siguiente.
Respecto del aumento de pena de delitos de colusión cuando recaigan en bienes y servicios de primera necesidad. Esto es uno de los puntos más importantes del proyecto porque desde el punto de vista social y político ha habido mucha presión para aumentar las penas de tal forma de que sean disuasivas. Quizás muchos de ellos por poco conocimiento de que la ley del año 2016 incorporó ya medidas, multas bastante elevadas, pero que sin embargo todavía en el ejercicio de sus atribuciones la Fiscalía no ha llegado. Con esa ley, con esas nuevas leyes aprobadas en 2016, ha llegado a ese nivel. Bueno, en primer lugar, entonces, es importante, como yo decía, que la ley del 2016 aumentó la sanción de delitos de colusión a pena efectiva de 1 año de privación de libertad y que todavía no ha podido aplicarse. A la luz de los casos recientes de colusión, que son de mucha gravedad porque son bienes de relevancia diaria, el papel higiénico, medicamentos, los pollos, ¿cierto? Nosotros estimamos que es necesario sancionar más duramente estos casos, ya que afectan más seriamente la vida de los ciudadanos y además tienen un efecto ejemplificador o disuasorio. Por ello que nuestro proyecto propone que cuando el delito de colusión recaiga sobre bienes o servicios de primera necesidad, el piso de la pena no pueda ser inferior a 5 años y 1 día, en contraposición al piso de la colusión común, que se va a mantener en 3 años y 1 día. Respecto de la misma pena, en el artículo 62 del Decreto Ley 211 se determina que lo que se conoce como marco rígido de la pena, es decir, el delito de colusión, sin importar las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, no puede sancionarse con una pena menor ni mayor a la que fija esta ley. Por ello, tratándose del tipo agravado de colusión que proponemos, cuando recae sobre bienes de primera necesidad, ningún tribunal podrá imponer una pena inferior a los 5 años y 1 día, ni tampoco superior a los 10 años de prisión. Queremos destacar que al ser 5 años el mínimo, y de acuerdo a la ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, no serían aplicables estas penas sustitutivas para los infractores. ¿Cuáles son esas penas? Son remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, etc. Es decir, esto es una pena efectiva de cárcel. Es importante que al haber establecido esta pena se tuvo en especial consideración las sanciones penales existentes para otras conductas, de manera que fuese concordante no solo con el resto de las sanciones del Decreto Ley 211, sino con el ordenamiento penal completo que tenemos en nuestro país. Entonces, en virtud del principio de proporcionalidad de la pena asignada a la figura agravada del delito de colusión fue analizada en relación a numerosos delitos de nuestro ordenamiento penal, que son delitos sexuales, tortura, lesiones graves, etc., considerando así el bien jurídico protegido, cada delito y su pena respectiva. Quizá la dificultad mayor está en definir qué se entenderá por bienes y servicios de primera necesidad. Esto es quizás el elemento más complejo, y no solamente en Chile, sino que en todos los países. No existe en nuestra legislación, ni tampoco en ninguna parte del mundo, una definición clara de qué se entiende por un concepto de primera necesidad. La Real Academia de la Lengua Española define de primera necesidad como el producto, como una cosa indispensable para el sostenimiento de la vida de las personas, que eso también es muy amplio. Es por eso que en nuestro proyecto de ley no estamos incluyendo un listado taxativo de bienes y permisos que son definidos como de primera necesidad, de modo que sean los tribunales de justicia quienes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular, lo determinen, si es que es o no de primera necesidad. Se va a tener que sancionar caso a caso, y en el mensaje que tiene este proyecto de ley se definen algunos elementos que tienen que ser considerados por el juez. Respecto de la creación de la figura del denunciante reservado, antes de eso, lo voy a decir al final. La creación de la figura del denunciante reservado. Avancemos. Dado el carácter eminentemente secreto de los acuerdos colusorios y de las conductas anticompetitivas en general, los autores pueden tomar recaudos para evitar dar a conocer la conducta de más de un par de personas. Muchas veces existen personas que no han participado activamente en la conducta, pero tienen conocimiento de la existencia de esta conducta. Estas se abstienen, por lo tanto, de reportar el ilícito a la autoridad exclusivamente por temor a las eventuales represalias, ya sea por parte de la empresa, grupo empresarial, otro ejecutivo, otras compañías, etc. En algunos casos graves, incluso las represalias pueden tomar la forma de hostigamientos, apremios, amenazas a la vida o integridad física del denunciante. Nosotros hemos hecho estos levantamientos en
la experiencia comparada en otras partes del mundo donde se han aplicado este tipo de medidas. Entonces, para fomentar que estas personas puedan denunciar en forma segura, anónima, con tranquilidad, el presente proyecto de ley vuelve mandatorio a la Fiscalía Nacional Económica el resguardo de la identidad de quienes denuncien la existencia de conductas anticompetitivas cuando estas personas así lo soliciten. De esa forma se resguardan a las personas. Para efectos de prevenir eventuales abusos de este mecanismo, se incorpora un nuevo tipo penal que sanciona a quienes presenten una denuncia falsa ante la Fiscalía Nacional Económica. El denunciante debe fundar su denuncia a sabiendas en antecedentes, digamos, debe fundar su denuncia y debe entregar los antecedentes. Y si es que a sabiendas que son falsos, entonces va a tener que ser sujeto del pago de una multa o una sanción. ¿Cuál es la sanción en cuestión? Es un presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, igual que lo que dijimos anteriormente, de 61 días a 3 años, replicando los tipos penales previstos en el inciso cuarto de la letra H del artículo 38 por ocultar información, como ya lo dijimos anteriormente. Yo quiero comentar algo respecto de lo que es la figura del denunciante reservado y que tiene que ver también con la figura de la delación compensada. La verdad es que para que esto funcione tiene que estar bastante blindado. Ya estamos imponiendo penas restrictivas de cárcel para la colusión y la verdad es que nuestro organismo superior, nuestro Tribunal Superior, la Corte Suprema, falló en contra de una persona que había generado una delación compensada. Quizás eso tuvo alguna justificación legal, evidentemente la tuvo y hay que respetarla. Sin embargo, nosotros creemos que es fundamental poder fortalecer la figura de la delación compensada y en este caso del denunciante reservado, poder garantizar que esas personas van a ser resguardadas y que en el caso de la delación compensada, para poder generar los incentivos correctos, esa sea una figura que respaldemos y jurídicamente le demos el sustento para que de aquí hacia el futuro esa figura nos permita poder tener la información, los antecedentes para poder perseguir en forma eficiente, como se hace en otras partes del mundo, cualquier colusión o conducta anticompetitiva. Respecto de otros elementos que estamos generando como modificaciones al decreto ley 211, se incluye la creación del cargo de jefe de división para fortalecer la libre competencia en los mercados. Resulta clave velar de manera efectiva por el cumplimiento de las sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema en materia de carteles, abusos de posición dominante y otras. Este nuevo cargo permitirá que la Fiscalía Nacional Económica garantice que el pago de las multas y las obligaciones de cambio de conductas ordenadas sean, en definitiva, efectuadas por los agentes económicos que sean sancionados. Es decir, también estamos fortaleciendo a la Fiscalía con este cargo. Después, la próxima, respecto de esta diapositiva, está la medida para resguardo de la evidencia electrónica. Estamos contemplando medidas de resguardo de la evidencia. Aquí la Fiscalía cuenta actualmente con la facultad de solicitar a las empresas de comunicaciones copias y registros de las comunicaciones transmitidas o recibidas por los sujetos investigados por conductas colusorias cuando se cuente con antecedentes graves y precisos de colusión. No existe un medio, la verdad, para asegurar la integridad de dichas copias y registros durante el tiempo intermedio entre el inicio de la investigación y el momento en que la Fiscalía Nacional Económica cuente con los antecedentes suficientes para acreditar la existencia de antecedentes graves y precisos de colusión. Durante este tiempo es clave preservar estos registros, ya que de lo contrario podrían desaparecer intencionalmente por conductas del investigado o incluso por políticas de almacenamiento de la empresa requerida. Es decir, que se hagan desaparecer las copias. Es por esto que este proyecto de ley busca otorgar a la Fiscalía Nacional Económica, con la autorización previa de los tribunales de libre competencia, la facultad de ordenar a las empresas que presten servicios de comunicaciones, empresas telefónicas, empresas de servicios de comunicación electrónica, de almacenamiento, data center, etcétera, que creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos investigados en estos casos de colusión. Esto, sin embargo, no implica acceso a esta.
El respaldo no será accesible, el respaldo electrónico de todos estos medios no será accesible mientras no se obtenga la aprobación del Tribunal para la Libre Competencia que acredite poder acceder a dicha información. Así, la Fiscalía no accede al contenido de las comunicaciones, solo permite que éstas sean respaldadas y resguardadas por la empresa que las almacena, y en el caso que la Fiscalía no obtenga la aprobación, estos antecedentes deberán ser eliminados y por lo tanto no serán accesibles en ningún caso. Respecto a las notificaciones a filiales y agencias de empresas extranjeras constituidas en Chile. Esto es en materia de notificaciones. Actualmente existe la posibilidad de notificar a las filiales o agencias de una empresa extranjera constituida en Chile de los requerimientos o demandas deducidas en su contra por infracciones a las normas sobre la libre competencia. Esto, sin embargo, solo opera para notificaciones y demandas judiciales y no para notificar resoluciones administrativas, como el inicio de una investigación o solicitudes de antecedentes necesarios para la sustanciación o el inicio de la investigación. Es relevante, por lo tanto, suplir este vacío legal, que es lo que estamos haciendo justamente con este proyecto de ley, en los casos de colusión que involucran precios o condiciones de comercialización a nivel transnacional o global que afecten al mercado chileno. Es habitual que en estos casos que los acuerdos colusorios puedan ser adoptados en el exterior y que tanto la evidencia relevante como los partícipes de la conducta se encuentren fuera del territorio nacional. Después, la otra medida es respecto de la inclusión de Carabineros de Chile en el artículo 39, letra A, del Decreto Ley 211. Se dispone, como atribución del Fiscal Nacional Económico, instruir las investigaciones que estime procedentes para comprobar las infracciones de dicha ley y se propone que pueda incluir a Carabineros de Chile en esa materia. Para ello, el artículo dice que la Dirección General de la Policía de Investigaciones deberá poner a su disposición el personal que la Fiscalía Nacional Económica requiere sin referirse a Carabineros de Chile. El presente proyecto, entonces, lo que hace es incluir a la Dirección General de Carabineros de Chile para la realización de diligencias específicas de investigación que se solicite por el Fiscal Nacional Económico, es decir, ambos. Esto permitirá dar coherencia a lo que actualmente establece el literal N del artículo 39, que habilita expresamente a ambas instituciones policiales para el desarrollo de las medidas de investigación que ahí se indican, con lo dispuesto por la letra A del referido artículo, del artículo 39, que es el que hace referencia a esta materia en el Decreto Ley 211. La próxima, respecto del apercibimiento y sanción a funcionarios públicos por incumplimiento de requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica. Esta es la última medida que estamos proponiendo, que es poder incorporar en el apercibimiento y sanción a funcionarios públicos que incumplan los requerimientos de la Fiscalía Nacional Económico. Recordemos que actualmente existe un procedimiento de este tipo, aplicable solo a particulares, sin embargo no existe un procedimiento aplicable para el caso en que quien omita su deber de colaboración con la Fiscalía sea un funcionario público o alguien que trabaje en alguna municipalidad, empresa, entidad del Estado, empresa del Estado, etc. Por lo anterior, lo que estamos proponiendo es incorporar un inciso segundo al artículo 39 de la letra G del Decreto Ley 211 que impone la pena de multa a beneficio fiscal de hasta 2 UTA, unidades tribunales anuales, por cada día de atraso a aquellos funcionarios que injustificadamente no respondan o respondan solo parcialmente un requerimiento de información emitido desde el Fiscal Nacional Económico sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que corresponde aplicar. Ahí terminamos, ¿cierto? Bueno, lo que yo les quería comentar es que con podemos salirnos de ahí si quieren. Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es fortalecer a la Fiscalía Nacional Económico y al orden jurídico que tenemos para perseguir delitos que son de un tremendo nivel de especificidad que exige un conocimiento muy férreo de cuáles son cada una de las características de estas investigaciones, que son las más complejas dentro de lo que es el contexto de los delitos económicos. La figura de la delación compensada exige mucha reserva. Estamos creando también la figura del denunciante reservado, que estamos de esta forma también incorporando una fórmula que existe en distintas partes del mundo y que ha funcionado en forma muy eficiente. En algún momento pensamos incorporar un premio económico para la persona que se preste a sí mismo para ser un whistleblower, es decir, un denunciante reservado, pero finalmente
tomamos la decisión de no generar un incentivo que quizás podría llegar a ser contraproducente en esta materia. No existe en la experiencia comparada demasiados antecedentes del beneficio en estas materias para delitos de colusión que sea bueno premiar económicamente a la persona que haga la denuncia. Y por el contrario, sí queremos que las personas que entreguen información sean resguardadas, pero también que tengan un incentivo contrario a entregar información que sea falsa y que finalmente, en vez de favorecer el éxito de las investigaciones, las entorpezca y dificulte lo que es el normal funcionamiento de lo que hace la Fiscalía Nacional Económica. Creo que aquí tenemos algo muy importante que desarrollar en nuestro país para poder fortalecer lo que es el sistema de libre competencia, fortalecer una institución que ha dado muestras de seriedad, de altura profesional reconocida a nivel internacional, que la Fiscalía Nacional Económica, en conjunto con el Tribunal para la Libre Competencia, han dado muestras de ser instituciones que están a la altura de lo que se necesita en nuestro país, y es por eso que estamos entregando las herramientas a través de este proyecto de ley para poder fortalecer y profundizar esta institucionalidad. Ministro, muchas gracias. Creo que ha sido una exposición muy, muy clarificadora, no solamente, ¿cierto?, porque nos ha dado a conocer cuáles son los aspectos principales, sino también por ir un poco más allá, ¿cierto?, en la medida de poder exponer cuáles son los fundamentos que hay detrás, ¿cierto?, de este proyecto, y creo que también da tranquilidad el hecho, ¿cierto?, que el mismo Ministerio tenga en vista mantener y profundizar lo que es la excelencia de la institucionalidad de libre competencia, como ustedes han dicho, que ha sido reconocida internacionalmente. Yo voy a darle la palabra, ¿cierto?, a los profesores Menchaca y Valdés, de manera, ¿cierto?, que puedan hacer sus comentarios, y luego al final, estamos recibiendo muchas preguntas, podamos hacer algunas preguntas a la medida que alcancemos, ¿cierto?, al ministro y, por supuesto, a los profesores Menchaca y Valdés. Tomás y Domingo, ¿cierto? El ministro ha puesto especialmente respecto a 4 focos, las nuevas herramientas para perseguir carteles, el aumento de penas para delitos de colusión, la creación del denunciante anónimo o reservado y otras modificaciones. Quisiéramos escucharlo entonces a continuación, partiendo, ¿cierto?, por el exministro Tomás Menchaca y luego por el profesor Domingo Valdés. Tomás, tuya la palabra, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación a este interesantísimo seminario organizado por el Programa de Libre Competencia de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Católica. Yo quisiera, bueno, es bastante evidente que estamos todos absolutamente de acuerdo, los que nos dedicamos a esto de la libre competencia, que hay que fortalecer la institucionalidad, todo lo que sea necesario para tener las mejores herramientas para la lucha contra los carteles. Y una cantidad muy importante de las reformas que recién fueron tan claramente expuestas por el ministro son positivas en ese sentido, van encaminadas a entregar más herramientas a la Fiscalía para esta lucha contra los carteles. Sin embargo, y no quiero con eso parecer crítico a la ley, porque la verdad es que todo lo que no menciono es porque me parece que está bastante bien en la ley, voy a referirme a un par de temas que me parecen algo preocupantes, y también algunos perfeccionamientos que se podrían echar de menos si queremos mejorar nuestra institucionalidad. Efectivamente, las nuevas facultades intrusivas que se otorgan a la Fiscalía Nacional Económica pueden ser muy positivas. Las sanciones a quienes entorpezcan las acciones de allanamiento con fuerza pública, las diversas normas que pretenden mejorar algunos detalles que permiten lograr una mayor eficacia en la actuación de la Fiscalía Nacional Económica son extraordinariamente bienvenidas, la participación hoy día de carabineros en las investigaciones, etc. Yo querría referirme fundamentalmente a 2 temas que son muy relevantes y que además han dado lugar a mucho debate, y en particular a uno que es el tema de la sanción penal y el agravamiento a la sanción penal, sin aumentar el máximo o el aumento del mínimo para una cosa que es un poquito vaga, como son las colusiones en materia de bienes de primera necesidad. Yo entiendo que Domingo se va a referir con más detalle al tema del denunciante anónimo. Respecto de ese, solo querría mencionar que el mayor riesgo que tiene, siendo una figura que puede ser positiva, bueno, hay 2 problemas. Uno, que dice relación con la dificultad para usar como prueba lo que este denunciante anónimo pueda plantear, pero en segundo lugar, el riesgo de denuncias maliciosas, y en ese sentido,
yo sí creo que la sanción que se plantea al denunciante que a sabiendas efectúe denuncias falsas es relativamente baja. Ahora, veamos un poco de historia. Tal como bien dijo el ministro, tenemos una muy buena institucionalidad, de las más modernas del mundo, que partió el año 73 como la primera norma moderna de libre competencia en Latinoamérica, y ha tenido una importantísima evolución. Siempre ha habido una cantidad muy grande de medidas y sanciones que puede adoptar el tribunal, además de las multas, además de la sanción penal que se incorporó recién en el 2016, poner término, modificar contratos, poner término incluso y disolver personas jurídicas, etc. Y las multas han ido aumentando. Entre el 73 y el 2004, 10.000 unidades tributarias mensuales. El 2004 se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las multas aumentan a 20.000 unidades tributarias anuales. El 2009 se le otorgan las facultades intrusivas a la Fiscalía, se crea la figura de la delación compensada de nuestro derecho, y las multas para la colusión se aumentan a 30.000 unidades tributarias anuales. Y la última reforma fue una reforma bien importante, que se refiere a una serie de materias en tema de libre competencia, y en materia de sanciones aumenta en forma extraordinariamente importante las sanciones pecuniarias. Establece un límite de multa, lo cual me parece muy correcto, proporcional al tamaño de la empresa, relacionado con el beneficio económico de la infracción o con las ventas de la línea de productos a la que se refiere el acuerdo o la infracción a la libre competencia. Y si esto no se puede determinar, una multa máxima de 60.000 unidades tributarias anuales, es decir, una cantidad enorme de veces la multa que existía un par de décadas atrás. Y es una de las multas más altas del mundo. Y no solo eso, y yo he revisado más de 30 países de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Asia, Oceanía, y en todos los casos existe un límite máximo de multa, absoluto. En el caso de Europa, que es el que ha sido más imitado en el mundo, el 10% de las ventas mundiales de la empresa en el rubro. En Chile no existe este límite máximo, es decir, la multa es realmente, que yo sepa, la más alta del mundo. Podría ser, si pensamos en el caso de los pollos, 10 años, el 30% de las ventas de pollo, durante 10 años es más de 3 veces las ventas totales de AgroSuper, por decir algo, y eso probablemente es algo que podría llevar a la quiebra a cualquier empresa. La otra gran reforma que se hizo, y que yo discutí bastante, de hecho, en el año 2016, fue el establecer sanciones penales a los carteles duros. De 3 años y un día a 10 años la pena, bastante alta, también de las más altas del mundo, la misma de Estados Unidos, pero más alta que la que existe en la mayor parte de las otras jurisdicciones. Y el establecimiento de sanciones penales, sin entrar al tema de los bienes de primera necesidad, planteó diversos problemas jurídicos y prácticos en el proyecto original presentado al Congreso, que fueron muchos de ellos resueltos en el Congreso después de una larguísima discusión. El riesgo de sentencias contradictorias o de doble sanción y doble juzgamiento, el aumento de los costos públicos y privados de una doble persecución y en paralelo el riesgo de sentencias contradictorias, el estándar de convicción que en el caso de materia penal es, más allá de todo duda razonable, en materia de derecho administrativo sancionador, en materia de libre competencia, se requiere una prueba clara y concluyente, es decir, un estándar de prueba menor. Dificultades que empezaron a darse, yo estaba en el tribunal, se empezaron a dar dificultades bastante importantes en la obtención de pruebas. Los testigos se acogían al derecho a no autoincriminarse, que es un derecho que existe en derecho penal, pero que cuando esto era solo administrativo no existía. El derecho a no participar, por ejemplo, a no estar obligado a absolver posiciones, a tener que confesar los representantes de una empresa cruzada, etc. El otro gran problema que sigue existiendo con la reforma, pero se profundiza, es que la descripción y análisis de los atentados a la libre competencia es una tipificación general, incompleta y abierta, que requiere siempre un análisis económico de la conducta, es decir, la conducta y el análisis del mercado en que se comete esa conducta, cosa que es bastante difícil en una persecución penal, y más aún cuando hay una falta de especialización en los jueces del crimen y en el Ministerio Público para ello. ¿Significa esto que no sea bueno perseguir penalmente la colusión? No. La verdad es que yo soy totalmente partidario de la persecución penal que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, en que el foco de las políticas públicas en persecución de carteles es penal. En Europa es administrativo, en Chile tenemos los dos. ¿Cuáles fueron los resguardos que finalmente se adoptaron por el legislador el año 2016? El primero, la prejudicialidad de libre competencia, que ayuda a resolver, no lo resuelve completamente, pero ayuda a resolver el problema del riesgo de sentencias contradictorias, porque solo
se puede iniciar la acción penal una vez que la institucionalidad de libre competencia especializada declaró que había un acuerdo anticompetitivo. En relación a esto, la entrega de la titularidad de la acción penal a la Fiscalía Nacional Económica es absolutamente fundamental, se discutió mucho y se resolvió así, se concluyó que si se quería una sanción penal era la mejor solución claramente. Y cambiar esto, a mi juicio, sería un gravísimo retroceso, y vamos a ver por qué en unos minutos. Otro resguardo fue extender el beneficio de la delación compensada en el proceso penal incluso al segundo delator, cosa que no estaba en el proyecto original. Con esos resguardos se arregló muchísimo el problema. De hecho, si se quiere tener una sanción penal, creo yo que la forma como quedó establecida es la mejor. Pero estos resguardos no evitan problemas de detección y prueba de los carteles, no eliminan totalmente el riesgo de sentencias contradictorias aun cuando lo disminuyen, y no elimina la posibilidad de que se apliquen a una misma persona sanciones en sede de libre competencia y en sede penal, lo que podría infringir el principio de non bis in idem, respecto a lo cual hay discusión. Yo creo que habría una solución bastante sencilla a esto, que es que se aplique sanción administrativa a la empresa y sanción penal a las personas que participaron en la conducta. Hoy día se puede aplicar sanción administrativa a las personas y a la empresa, y sanción penal a las personas y a la empresa. Y la verdad es que normalmente la sanción administrativa se aplica a la empresa, y normalmente sanción administrativa no se suele aplicar a las personas naturales. Si se aplicara la sanción penal a uno, la sanción administrativa al otro, tal vez se podría disminuir este riesgo o este problema de infringir en principio non bis in idem. Pero los problemas de falta de especialización no se resuelven, los problemas de que el tipo es demasiado abierto, en circunstancias que los que sabemos de libre competencia, sabemos muy bien que existen acuerdos entre competidores que son perfectamente legítimos. Y hay que ser especialista para entender, distinguir, o para saber distinguir entre un acuerdo anticompetitivo, una colusión, un cartel duro, y un acuerdo procompetitivo. Hoy día, en plena pandemia del coronavirus, hay probablemente acuerdos para organizar la distribución de bienes que podrían ser perfectamente justificables desde el punto de vista de la competencia. Pero ¿quién se va a arriesgar a una pena de cárcel de 5 años por tomar un acuerdo de ese estilo? Con esta reforma, ese problema del tipo demasiado abierto aumenta porque además es más abierto aún al decirse que se agrava en el caso de bienes de primera necesidad sin que se define y sin que se entienda y sin que sea muy fácil decir qué es un bien de primera necesidad y qué no. La verdad es que yo siempre he pensado que no es sano tener una mezcla de herramientas de políticas públicas para solucionar un problema de política pública. En general, los economistas nos dicen que a un objetivo, una herramienta. Eso es lo que nos dicen los economistas. Y los juristas nos dicen non bis in idem. Nos dicen que no hay, que incluso podría ser atentatorio a los derechos humanos y que un sujeto sea sometido 2 veces a un proceso por un mismo hecho, y menos que sea sancionado 2 veces por lo mismo. Además, los economistas nos dicen que no es eficiente, que existe una doble persecución y doble sanción, doble costo, 2 institucionalidades completas persiguiendo una misma conducta en circunstancias que podríamos tener a una persiguiendo un tipo de delitos y a otra persiguiendo el otro, la otra que es especializada en ello. Incluso cuando las sentencias o las sanciones son demasiado altas, existe el riesgo de que se impida el logro de los fines preventivos y retributivos de la pena. Yo pienso, ¿qué va a hacer un juez del crimen si es que el mínimo de la pena es 5 años? Y pasa, vamos a ver un par de ejemplos, que se coludieron, no sé, los pescadores de Pichilemu, caso real, o los taxistas y microbuseros de Talca, o de Valdivia, o de Osorno, caso real. Y yo creo que, no sé, el transporte público podría considerarse de primera necesidad, puede ser discutible, pero podría considerarse de primera necesidad. Tendríamos que meter presos a todos los taxistas y a todos los micreros de Valdivia, a todos los taxistas y a todos los micreros de Osorno, de Talca, a los de transporte rural de pasajeros de Acmital, a los que iban desde Talca a La Mina, una micro, Interbus. Todos estos fueron sancionados por colusión. ¿Sería razonable meterlos a la cárcel? Tal vez a otros grandes casos que hemos conocido, sí. Pero esos son tan de primera necesidad como estos otros. Además, cuando tenemos una doble persecución, aumentan los riesgos de filtraciones de información en investigaciones que, por su naturaleza, tienen que ser extraordinariamente
reservadas. La verdad es que hay países que han sido exitosos en la persecución penal de los carteles, como Estados Unidos, otros países que han optado por la persecución administrativa también con éxito, como es la Unión Europea. Y si bien en algunos países de la Unión Europea existe sanción penal, se ha aplicado muy poco, es más baja que en Chile, y muchas veces está restringida solo para el caso de BitVigi. En Chile tenemos no solo una mezcla de ambas soluciones, sino además con las sanciones administrativas más altas del mundo y las sanciones más penales también más altas del mundo, que se quieren seguir aumentando. Hemos visto la evolución que ha habido en Chile en nuestra regulación. Pensemos un poco si es necesario cambiar algo que ni siquiera ha empezado a operar. Pensemos que entre 1973 y el 2013, es decir, durante 30 años, tuvimos penas de cárcel para los ilícitos anticompetitivos y no tuvimos absolutamente ninguna sanción. En 2003 se eliminó expresamente la sanción de cárcel, optándose por el modelo administrativo de persecución de los carteles, pero fortaleciéndolo enormemente, creando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, fortaleciendo la Fiscalía Nacional Económica. Y nunca en la historia de Chile habíamos tenido tanto éxito en la lucha contra los carteles. No había sanción penal, pero se luchó mucho mejor que antes contra los carteles. Y la nueva norma penal lo que pretende es acentuar esta doble persecución, vía penal y vía con el problema además de establecer esto tan subjetivo como es la definición de qué son bienes o servicios de primera necesidad. Pero además hay una cosa interesante, no se modifica el máximo de la pena, solo el mínimo, el piso. Es decir, se le impide a un juez entender que en un caso particular no merece una sanción de 5 años, merece tal vez una de 3. Y tal vez el juez, ante la imposibilidad ante la alternativa de cometer la injusticia de poner una pena desproporcionadamente alta, opte por simplemente absolver. Y eso sería peor que aplicar una pena proporcional al delito. Y efectivamente esta nueva norma penal tiene un problema adicional, que es la determinación de un bien de primera necesidad, lo cual es tremendamente subjetivo y por lo tanto podría atentar o afectar el principio de tipicidad. Y hay una cosa adicional que es muy importante considerar. En materia incluso de carteles duros, existe la posibilidad de que haya un cartel que no sea anticompetitivo. Existe la posibilidad de que hayan acuerdos entre competidores que tengan justificación económica razonable y alguien que es acusado de cartel puede oponerla en materia de libre competencia en sede administrativa y el tribunal puede, en virtud de lo que dice el artículo 3º, inciso 1 del decreto ley 211, que dice que todo hecho ante convención para poder ser sancionado, incluso el cartel duro, tiene que impedir, restringir o entorpecer la libre competencia. En el tipo penal no existe ese inciso primero y por lo tanto se podría entender que se debe castigar siempre, incluso si tiene alguna justificación económica. Veamos un par de casos reales y con eso termino. El caso de farmacias. Yo personalmente redacté una frase en la sentencia que decía que se probó en ese caso, más allá de toda duda razonable, la existencia del cartel, con prueba económica, pero más allá de toda duda razonable, que es un estándar de prueba superior al que debe exigirse en esta sede, dijo el tribunal, y castigó con el máximo de la pena que permitía la ley en sede administrativa, el máximo de la pena. Llegó al juez del crimen, ¿y qué dijo el juez del crimen? No está aprobada la conducta. No dijo, no se aplica la norma, que era lo que tendría que haber dicho, porque se estaba tratando de aplicar una norma que no era pensada para los carteles, el 285, artículo 285 del Código Penal. Pero lo que dijo fue, no está aprobada la conducta, porque la prueba era económica. Y vencemos otro caso, el caso de los pescadores de Pichilemu. Una colusión, cartel duro, para fijar el precio del ceviche en la caleta de Pichilemu, en 1.500 pesos. Fue castigado con una multa bastante mínima, y se le ordenó tener un programa de compliance para que aprendieran qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en los mercados. En farmacias no se condenó en sede penal. Yo me pregunto, en los casos de Pichilemu, en que había un acta firmada por todos los miembros del cartel, en que habían acordado fijar el precio y aplicado sanciones a quien no cumplía con ese precio. Sanciones que no eran muy importantes, estamos hablando de 1.500 pesos por un ceviche. Pero el juez del crimen habría tenido prueba dura, habría tenido un contrato firmado. Probablemente lo habría metido a la cárcel. Y si queremos hablar de casos, podemos seguir alargándonos. Interbus Costa Cordillera, Fiscalía contra Transporte Central, Transporte, Taxi Colectivos y Buses en Osorno, los que ya mencionaba. ¿Qué habría pasado en estos casos en manos del Ministerio Público, me pregunto? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Y bueno, y en materia de otras reformas, yo creo que el tiempo se nos acaba, así es que lo dejaríamos para el
las otras posibles reformas que se podrían incorporar a la ley, lo podemos dejar para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por tu intervención. Creo que levantaste varios puntos que son bien sensibles. Estamos recibiendo, ¿cierto?, bastantes preguntas. Solamente confirmar, ¿cierto?, internamente, el ministro entiendo que puede estar con nosotros hasta las 6. Tal vez en algún momento, ¿cierto?, cuando ahí retome, ¿cierto?, quisiera hacer alguna pregunta. Ministro, antes de darle la palabra, ¿cierto?, al profesor Valdés, tal vez hay dos temas, ¿cierto?, que se han comentado y preguntarle su opinión, y que forman parte de las múltiples preguntas que estamos recibiendo. Lo primero es, ¿qué grado de consenso hoy día ha alcanzado de alguna manera el gobierno? ¿Cómo está negociando? ¿Cómo está avanzando de alguna manera con las diversas bancadas? Una estrategia para obtener la aprobación de este proyecto y fundamentalmente sin que se altere la institucionalidad de libre competencia, es decir, que lo que entre y se apruebe, ¿cierto?, no sea realmente muy distinto a lo que el gobierno presentó como proyecto. Y lo segundo, me comentan también, y algo, ¿cierto?, se ha tocado aquí, pero hay un par de preguntas, si es que no se ha profundizado, ¿cierto?, en la idea precisamente de este denunciante anónimo y generar ciertos incentivos efectivos para este denunciante. No solamente económicos, sino en general ver lo que es la legislación comparada, la jurisprudencia en otros países, donde, ¿cierto?, en materia como Inglaterra o Corea del Sur, estas medidas, ¿cierto?, se han impulsado. Tal vez esas dos preguntas, ¿cierto?, antes de darle la palabra al profesor Valdés. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy cortito. Nosotros ingresamos este proyecto de ley por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Economía, con suma urgencia. Los mismos diputados, después de algunas sesiones, nos pidieron en forma transversal que le retiráramos la urgencia para poder discutir más en profundidad algunos elementos, dentro de los cuales está el conocido tema si es que esto tendría que ser también incorporado en el 211 o no sé, tiene que ser incorporado que el Ministerio Público pueda hacer persecución de estos delitos. Frente a lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que es muy importante el Ministerio Público, pero creemos que este tipo de delitos son muy especialísimos y tienen que tener, por lo tanto, una institucionalidad específicamente preparada para ello. Algo que ha sido bien recibido es la incorporación del denunciante reservado, que básicamente es personas que no han participado de la colusión, por lo tanto no son delatores de la misma, pero sí que tienen información que puede ser importante para poder llegar a los antecedentes en la investigación. Un elemento que aquí se ha repetido, que lo planteó Tomás Menchaca, es qué se define por producto o servicio de primera necesidad. Y la verdad es que, y es un tema muy complejo, vimos legislación comparada en todas partes y pese a que existe la definición en algunas legislaciones, no en todas ellas, o en ninguna más bien, se ha definido con claridad qué es lo que es de primera necesidad. Nosotros hemos generado la siguiente descripción en la ley: que sea el bien o servicio de alta relevancia para la vida cotidiana de las personas, en el sentido de que tenga un alcance masivo, es decir, que sea importante, que sea de uso masivo, o si fue grave el perjuicio causado a los consumidores por la conducta. ¿Qué hicimos con esta definición bastante general, la verdad? Poder incorporar los tres grandes casos que conocemos, que fue el de los pollos, los medicamentos y el papel higiénico. Los pollos y el papel higiénico son de consumo masivo. Tienen sustitución, en el caso de los pollos sí, en el caso del papel higiénico no. Los medicamentos, el universo que fue bastante acotado, la verdad, no fue de masivo, pero sí puede haber tenido un impacto muy importante en la vida de esas personas. Ahora, estos son el tipo de definiciones que existen en otras legislaciones también. Y el fin de lo que queremos nosotros generar con este alzamiento del piso de la pena es un efecto disuasivo. Y eso es la forma en que también ha funcionado en otras legislaciones como la norteamericana,
y que en principio efectivamente existe reticencia de poder aplicar este tipo de pena, pero después con el tiempo se va engrasando el sistema y los mismos jueces empiezan a identificar cuáles son aquellos casos que realmente están incorporados dentro de lo que es la esencia de lo que perseguía la ley en su momento. Se me olvidó la segunda pregunta que me hiciste. Sí, la segunda pregunta tenía, ¿cierto? Hemos recibido varias consultas en el sentido de la reserva de la identidad del denunciante, pero además respecto de generar incentivos, ¿ah? Como se señala que ocurre en algunos países. Es decir, de incentivarlo con ciertas medidas económicas, como ocurre, te decía, por ejemplo, ¿cierto? En Inglaterra o en Corea, o con protección laboral, como ocurre también en otros países. Si esa es una fórmula que ustedes han evaluado, están estudiando, o por el contrario, ¿cierto? La han desechado. Sí. Hemos incorporado solamente aquello que tiene que ver con con la protección laboral. Eso está incorporado en nuestro proyecto de ley. Nosotros pensamos en un momento incorporar esta figura, a esta figura del denunciante reservado un premio monetario, pero finalmente no encontramos una buena legislación o un buen ejemplo que podamos aplicar en Chile. Se ha aplicado bastante en Estados Unidos, pero sin conocimiento exacto de cuánto fue efectivamente el premio. Va de un 10% a un 30% del monto del beneficio económico producto de la colusión, pero uno no sabe cuánto realmente fue. Existen también casos en Inglaterra de una legislación, pero tampoco es muy clara. Entonces, la verdad es que preferimos en este caso no incorporar para que no exista una carrera por denuncia que no estén bien respaldadas. Distinto es el caso de la ley que se está presentando para el mercado de capitales, en cuyo caso, dado que se trata de delitos que tienen que ver con información privilegiada, en esos casos sí se premia a quien denuncia con información que se esté cometiendo ese delito, pero no en este caso, que son delitos de colusión que son bastante más complejos de poder definir ex ante cuánto es el beneficio económico asociado. Gracias, ministro. Le doy la palabra, ¿cierto?, al profesor Valdés para que pueda también comentar precisamente la presentación del ministro. Y luego, ¿cierto?, damos la ronda de preguntas. Probablemente voy a comenzar nuevamente con alguna pregunta que quede para el ministro, dado que tiene su tiempo limitado, ¿cierto? Y luego podemos, ¿cierto?, continuar con el resto. Profesor Valdés, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario, que es del mayor interés. Muchas gracias a la Universidad Católica por fomentar el conocimiento y la difusión de la libre competencia, un bien jurídico que es perfectamente conocido como fundamental y como integrante del orden público. Dentro de este contexto, la verdad es que este proyecto resulta un paso sumamente interesante destinado a perfeccionar distintos aspectos del funcionamiento administrativo de las potestades públicas administrativas de la Fiscalía Nacional Económica. Y dado que este es un proyecto ampliamente misceláneo, quisiera referirme puntualmente a dos temas, sobre todo para dejar mayor espacio de tiempo a las preguntas. En primer lugar, quisiera referirme al sistema de notificaciones. Como bien explicó el ministro, este proyecto de ley postula un sistema mediante el cual, tratándose de entidades extranjeras, estas pueden ser notificadas a sus respectivas agencias o filiales. Y efectivamente este precepto actualmente está en vigor, se encuentra en el artículo 21, inciso segundo, fue introducido en la reforma del 2016 y aplica en relación a precisamente la notificación de requerimientos y demandas antimonopólicas. Y lo que propone el proyecto en comento es que se extienda este sistema de notificaciones para dos casos, al menos. Primero, para la resolución administrativa de la Fiscalía Nacional Económica, que tiene por finalidad notificar el inicio de una investigación conducida por la Fiscalía, y en segundo lugar, para aquellos solicitudes que haga la Fiscalía en relación con antecedentes o declaraciones que se tengan que hacer en el marco de una investigación. Al respecto,
quisiera hacer una observación, quizás un poco técnica, pero no por ello menos relevante, de distinguir adecuadamente entre lo que es una agencia y una filial. A mi juicio, la reforma del año 2016 incurrió en una imprecisión técnica al tratar de la misma forma o al equiparar por una parte las agencias y por otra las filiales. En efecto, una entidad extranjera puede presentarse en Chile a través de una representación o a través de una agencia, y ambas son modalidades de reconocimiento de una persona jurídica externa, donde, actuando Chile como la jurisdicción anfitriona, toma conocimiento y recibe esta entidad externa. Por tanto, estamos hablando exactamente de la misma persona jurídica en la jurisdicción de origen y en la jurisdicción anfitriona. Desde esa perspectiva, me parece totalmente acertado el texto del año 2016 y el cual se propone ahora ampliar, puesto que efectivamente estamos hablando de notificar a la misma persona jurídica, sea la que está en el exterior, sea la que está reconocida interiormente en la jurisdicción nuestra. Sin embargo, el caso de la filial corresponde a una situación totalmente diversa, donde una entidad extranjera se presenta en la jurisdicción anfitriona de manera de constituir una nueva persona jurídica. Y la constitución de una nueva persona jurídica no supone otra cosa que el ejercicio de aquella garantía fundamental que existe en todos los estados civilizados de Occidente, que consiste en poder acotar los riesgos a través de la organización y constitución de una nueva persona jurídica. Más allá del problema de la garantía del derecho de asociación y más allá de la discriminación arbitraria que esto podría entrañar desde el punto de vista del trato que se da a entidades extranjeras, plantea esto, a mi juicio, un problema operativo enorme cuando lo llevamos al plano práctico a la luz de los preceptos que quiere introducir este proyecto. Y efectivamente, este proyecto se hace eco de este precepto actualmente vigente, y el precepto actualmente vigente alude a la notificación de un requerimiento o de una demanda antimonopólica. Y pregunto en este contexto, ¿qué sucede si la filial constituida en Chile demora el traslado de aquella notificación a la entidad extranjera? El efecto práctico, se me responderá, será que el plazo previsto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para dar contestación a este requerimiento o a esta demanda antimonopólica se verá reducido. Y la pregunta es, ¿quién responde de esta reducción de un plazo por una circunstancia exógena, totalmente ajena a la persona supuestamente demandada o requerida? ¿Qué sucede si se produce un extravío de la notificación que contiene la resolución y la demanda y el requerimiento sobre la cual recaen? Pero el problema en este proyecto de ley continúa un poco más allá. ¿Qué sucede si esta filial que es notificada en un proceso investigativo y se le requiere la entrega de ciertos antecedentes o la comparecencia de ciertas personas para efectos de declarar ante la Fiscalía Nacional Económica, se extravía? ¿A quién deberá sancionarse con multa? ¿A la filial o a la entidad extranjera? ¿Se podrá plantear un entorpecimiento o se podrá plantear tal vez un ocultamiento? Caso en el cual la pena de presidio, ¿sobre quién recae?
sobre quien recibió esta notificación o sobre quien se encuentra en el exterior y alegará que nunca tuvo conocimiento, al menos oportuno, del contenido de esta notificación. Claramente, la normativa de que estamos hablando no está diseñada para operar sobre la base de esta ficción, en virtud de la cual, al notificarse a la filial en Chile, automáticamente se entiende notificada la entidad en el exterior. Porque en esta notificación, insisto, hay plazos involucrados, hay documentos que deben entregarse, los cuales deben entregarse de manera completa, por eso ya previene el decreto ley 211 que la respuesta puede ser parcial, puede ser incompleta, puede no haber respuesta, puede haber entorpecimiento o ocultamiento. ¿Cómo se distribuye la responsabilidad en este escenario? Debemos recordar también que muchas de las filiales de entidades extranjeras son filiales con multiplicidad de accionistas minoritarios. Deberá recaer sobre todo este grupo de accionistas minoritarios el error en este proceso de notificación. En nuestra opinión, la idea de este proyecto es muy buena, pero a mi juicio hay que eliminar la referencia a las filiales y también debe eliminarse la referencia a las filiales que ya se encuentra en la reforma del año 2016, porque de lo contrario nos vamos a ver envuelto en un problema operativo absolutamente insoluble, porque no puede confundirse ni identificarse una agencia con una filial. Ahora, ¿qué solución propongo? Adicionalmente, creo que sería clave y fundamental que se aproveche esta gran reforma que está impulsando el gobierno para mejorar el sistema de notificaciones internacionales. Y de esa manera se ataque el problema en su causa, en su raíz, que consiste precisamente en el procedimiento engorroso, demorado, que actualmente tiene nuestra legislación para practicar notificaciones a nivel internacional, pero no generar ficciones de notificación que finalmente van a acabar conculcando diversas garantías a entidades extranjeras en un tiempo muy difícil en el cual nuestro país requerirá cuidar con especial atención la inversión extranjera. Luego de esto, quisiera referirme de una manera muy breve, tal vez más breve que lo anterior, a esta excelente iniciativa que ha tenido el gobierno de lo que se conoce como el denunciante reservado. Y creo que es una iniciativa extraordinaria porque la manera como lo plantea el mensaje deja en claro que este beneficio de la reserva operaría no solo respecto de los carteles o colusiones horizontales, sino que operaría también respecto de todos los demás ilícitos monopólicos. Y esto es muy interesante porque actualmente la Fiscalía Nacional Económica, de una manera muy prudente, cada vez que recibe una denuncia, esa denuncia la mantiene en secreto en lo referido a la identidad del denunciante. Es decir, ya tenemos una reserva, me atrevo a decir de facto, desarrollada por la Fiscalía Nacional Económica y que aplica durante el periodo investigativo. Y como bien puntualiza este mensaje del presidente de la República, el dilema se produce cuando el expediente investigativo es trasladado al proceso antimonopólico y por supuesto como parte de este archivo o expediente investigativo viene la identidad del denunciante. Creo que es una idea muy oportuna, muy inteligente, va a fortalecer efectivamente la calidad de las denuncias y tengo ahí algunas sugerencias al efecto. La primera, esta denuncia
opera en el contexto de una situación previa a la investigación propiamente tal. Esto es algo que en el derecho administrativo se conoce como periodo de información previa, es decir, el periodo en el cual la Fiscalía reúne todos los antecedentes que corresponda recabar sobre la base de esta denuncia. El problema que tenemos, y es un problema que tal vez podría ser abordado en este proyecto de ley, es que este periodo de información previa es un periodo indefinido. Interesantemente, la norma vigente habla de 60 días desde la recepción de la denuncia. Pero 60 días ¿para qué? 60 días para que la Fiscalía recabe antecedentes, pida declaraciones relacionados con hechos, actos o convenciones que se contienen en la denuncia. Pero, y lo he visto empíricamente, esto no es una especulación de cátedra, acontece muchas veces que presentada la denuncia, agotados los 60 días, continúa y pasan meses en que la Fiscalía no resuelve sobre si abrir o no una investigación vinculada a esta denuncia. A mi juicio, y en el ánimo siempre de agilizar los procedimientos investigativos, que finalmente son los que conducen a los requerimientos y por tanto la posibilidad de realizar la justicia antimonopólica, creo fundamental que se introduzca algún plazo máximo contado desde la recepción de la denuncia para que la Fiscalía determine si efectivamente abrirá o no abrirá investigación. Y que en otras palabras, este plazo de 60 días o el que se determine sea un plazo para efectivamente tomar una decisión o un camino sobre cómo actuar. Y quisiera referirme también, en el caso de la denuncia reservada, a la circunstancia muy apropiada de que se ha introducido un tipo penal. Ese tipo penal, a mi juicio, es acertado como concepto, sin embargo, creo que es un tipo penal que debe ser mejorado, perfeccionado en al menos dos aspectos. En primer lugar, ese tipo penal, además de requerir que a sabiendas se presente una denuncia sobre la base de antecedentes falsos o fraudulentos, es necesario que se elimine aquella otra parte del tipo que dice con el propósito de provocar perjuicio a otros competidores. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque me parece redundante en el sentido de que el elemento subjetivo o faz subjetiva de este tipo penal ya está perfectamente cubierto con el a sabiendas. ¿Qué de bueno puede perseguir alguien que a sabiendas concurre a realizar una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica y sabe positivamente que lo que va a decir descansa en antecedentes falsos o fraudulentos? Claramente no se requiere más. Y segundo, creo conveniente borrar en perjuicio de otros competidores, porque el perjuicio puede ser incluso en contra de la Fiscalía Nacional Económica y en contra del sistema cautelar de la libre competencia. ¿Por qué? Porque puede tener por finalidad disipar los escasos y valiosos recursos de que dispone la Fiscalía Nacional Económica en verdaderas cortinas de humo o verdaderas falsedades que, como todos sabemos, con el rigor que tiene la Fiscalía, destinará tiempo y esfuerzo a determinar si esa denuncia debe ser archivada o, por el contrario, debe dar paso a una investigación. Desde ese punto de vista, creo que este tipo penal podría ser más aplicable. Me hago también eco del comentario del profesor Menchaca, en el sentido de que tal vez la pena sea muy baja, porque todos sabemos que en Chile muchas de las penas penales
lamentablemente o no se aplican o terminan siendo muy bajas. Y por último, hacerme eco de los comentarios del señor ministro sobre la circunstancia de la conveniencia o inconveniencia de construir una denuncia compensada. Al igual como lo ha señalado el señor ministro, me parece que una denuncia en nuestro sistema no debe ser compensada. Y me fundo básicamente en los siguientes argumentos. Primero, solo tenemos a nivel de derecho comparado, como ya se dijo, 3 países que hayan implementado esto. Me parece que la experiencia desde este punto de vista empírica es demasiado pobre y demasiado escasa. Quien efectuó una denuncia. En segundo lugar, la cantidad de denuncias que se están recibiendo por parte de la Fiscalía Nacional Económica es una cantidad muy importante. Este es un país donde se denuncia mucho. Puedo hablar, por ejemplo, del año 2010, de más de 100 denuncias. Del año 2011, de cerca de 93 denuncias. Este no es un país de personas tímidas o no acostumbradas a reclamar, sino que tengo la percepción que desde este punto de vista quisiera señalar que efectivamente parece inapropiado compensar las denuncias. Y por un último argumento, y con esto termino porque sé que el señor ministro tiene que hacer abandono de este seminario, pero muy importante considerar que el hecho de existir esta denuncia compensada podría llevar a asesores económicos o jurídicos inescrupulosos a eventualmente ponderar como más atractivo esta compensación por una denuncia antes que sus respectivos honorarios. Y esto significa la destrucción de un sistema preventivo que está basado en el mundo antimonopólico sobre la relación de confianza entre asesores económicos y jurídicos y asesorados. Por tanto, ello también podría introducir una disrupción que finalmente podría afectar el sistema de libre competencia. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Te agradezco mucho la intervención. Sé que el ministro tiene que partir a otra reunión. Así que, ministro, quiero darle las gracias y por favor, solamente en 30 segundos, si nos puede dar un cierre en el sentido de en qué foco están hoy día también, además de este proyecto, como el ministro, precisamente para fortalecer la libre competencia. Luego nosotros ya seguimos, ¿cierto?, debatiendo con los otros expositores. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que ha sido muy iluminador lo que ha planteado Domingo Valdés y también Tomás Menchaca. Y la verdad es que hay que ser suficientemente abierto y humilde para poder ir incorporando también en la medida que es posible algunos ajustes durante la tramitación del proyecto de ley. Así que creo que este tipo de iniciativas nos ayuda también a nosotros para poder hacer mejor nuestra pega. Y sobre todo en estos tiempos en que la competencia es tan importante, en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia más que nunca tenemos que garantizar que existe una competencia sana y tenemos que perseguir en especial todas las conductas que puedan significar colusión. Está bien generar acuerdos que promuevan la eficiencia, pero no aquellos que faciliten la colusión, que es algo absolutamente nocivo para todo nuestro orden competitivo. Nosotros lo que queremos es generar un mayor nivel de competencia en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque el 98,5% de las empresas, que son pequeñas y medianas empresas, representan el 13,7% de las ventas. Es decir, tenemos mercados extraordinariamente concentrados en Chile. Y si vemos la experiencia comparada, vemos lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, vemos que las pequeñas y medianas empresas en el equivalente a lo que son en Chile, representan entre el 60 y el 70%. Por lo tanto, tenemos un mercado que está bastante más atomizado en general. Y la manera de que podemos ir
ir acortando esas brechas y generar un mayor nivel de participación, porque la verdad es que la concentración de mercado no necesariamente significa una disminución de la competencia. Puede existir mucha competencia, pero con pocos competidores, ¿cierto? Pero nosotros lo que quisiéramos es que las empresas más pequeñas, medianas, que a veces tienen menos acceso a financiamiento, menos acceso a herramientas, nosotros poder ir dotándola de herramientas, por ejemplo, de digitalización, de promoción, de fomento, para poder ir disminuyendo esa brecha y que tengamos un mercado un poco más, más atomizado, en el sentido de más repartido, entre también que tengan un poco de upside las empresas que son medianas, y de esa forma vamos incorporando también más competencia, más oportunidades para los consumidores y para la sociedad en general. En eso estamos. Ahora, al principio partí comentándoles que lo que ha ocurrido en la pandemia es bien curioso, porque empresas pequeñas, medianas, han cumplido un rol en algunos mercados súper relevante durante la pandemia. ¿Por qué? Porque están mejor localizados a veces, se está generando un incremento en el comercio de barrio en algunas regiones donde hemos visto que ha ido disminuyendo el nivel de contagio, y eso es una buena noticia, porque el intercambio comercial también es un intercambio humano, y eso a ratos en las últimas décadas hemos ido perdiendo ese elemento que es tan importante, que fundamenta lo que es el capitalismo primigenio, que es el intercambio entre las personas, el face to face, conocerse, verse, el prestigio de lo que entrego, el respeto hacia el cliente, el trato personal. Y eso es algo que es importante, nos interesa poder rescatar y poder elevar, digamos, también a nivel cultural en nuestro país. Tenemos herramientas de fomento, tenemos herramientas de fomento, de digitalización, y parte importante de nuestro camino que vamos a recorrer de aquí en adelante va a ser también ir generando las condiciones para que esa economía, quizás más pequeña, más de barrio, pero extraordinariamente importante en lo que es la relación de los unos con los otros, también vaya tomando fuerza hacia el futuro. Así que me quiero despedir porque tengo un montón de personas, como 200, que me están esperando. Han llegado un montón de preguntas, así que me comprometo a poder responderlas y enviarlas al Centro de Competitividad de la Católica el día lunes a través de Ricardo Jungmann. Así que muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Y muchas gracias, ministro, por toda su cuídense. exposición, y nada, la mejor de la suerte, ¿cierto?, en sus reuniones y también en este proyecto. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, ¿cierto?, para cerrar con algunas preguntas a nuestros expositores, tanto el profesor Valdés como el profesor Menchaca. La verdad es que hemos recibido una cantidad de preguntas impresionantes, no vamos a poder responderlas todas, pero en muchas de ellas, como dijo el ministro, que existe el compromiso el día lunes por parte del ministerio de enviar las respuestas a las preguntas que ustedes han hecho al ministro, y las vamos a publicar ciertamente, ¿cierto?, en nuestra página web, para que estén atentas a cada una de esas preguntas y las respuestas que les vamos a dar. Profesor Menchaca, si bien usted abordó un tema que es relevante, que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de la acción penal, me gustaría, si usted puede profundizar un poco más en esto. Se ha levantado una polémica bien importante en nuestro país respecto de quién debe tener o no la titularidad de la acción penal, y si otorgarle un rol más protagónico o no al Ministerio Público. De hecho, en los pasados días, en algunas entrevistas, ¿cierto?, el fiscal nacional Jorge Abbott hizo varias expresiones en el sentido, ¿cierto?, de decir, las multas, por ejemplo, señalado en dinero, no son una sanción efectiva, más parecen ser una inversión de poderosos que se coludan. A continuación, también remarcó que han pasado casi 4 años desde que la corrupción pasó a ser considerada un delito, y la Fiscalía Nacional Económica hasta ahora no ha presentado ningún requerimiento. Me gustaría su opinión respecto de esta polémica, ¿cierto?, y particularmente respecto a la acción penal y lo que ha propuesto o ha sostenido el Ministerio Público. A ver, desde el momento en que tenemos acción penal en nuestro derecho, no cabe duda que, dado que tenemos una institucionalidad al mismo tiempo de defensa de la libre competencia sólida y muy prestigiada y extraordinariamente especializada, parece absolutamente evidente que quien debe ejercer la acción penal es el ente especializado, precisamente para evitar el riesgo que mencionaba en un par de ejemplos en mi exposición, de que no se haga la correcta distinción de cuáles son los antecedentes económicos, jurídicos, características del mercado, etcétera, que justifiquen la persecución penal de la conducta. ¿Quién mejor que la Fiscalía está incentivada a perseguir los carteles? De hecho, su función es esa,
tiene todos los incentivos para hacerlo. No veo ninguna razón por la que el Ministerio Público tenga mayores incentivos que la Fiscalía Nacional Económica para la lucha contra los carteles, en circunstancias que el Ministerio Público tiene una serie de otros objetivos muy importantes en la persecución de todo tipo de delitos. La Fiscalía está enfocada exclusivamente en la persecución de los atentados a la libre competencia. Por lo tanto, tiene todos los incentivos para perseguir los carteles y para usar todas las herramientas que el ordenamiento jurídico le entregue para ello. Y lo puede hacer mucho mejor, porque tiene la capacidad técnica para ello. Eso no significa que el Ministerio Público no deba actuar. Todos sabemos que lo que se reservó a la Fiscalía Nacional Económica es el derecho a la acción penal, pero el Ministerio Público, una vez iniciada esa acción, es el que va a efectuar la persecución penal con el apoyo de la Fiscalía Nacional Económica. Sin ese apoyo, sin ir junto a la Fiscalía Nacional Económica, es altamente improbable que tenga éxito esa persecución penal. Gracias. Profesor Valdés, han llegado también otras consultas que tienen que ver respecto a lo que mencionó el ministro en cuanto a el secreto y la información, el secreto bancario, ¿cierto? Respecto a la Fiscalía pueda solicitar una información bancaria que incluso esté bajo reserva o secreto bancario. Y la pregunta para ustedes, ¿cierto?, es si estima útil, si estima necesaria y si son suficientes los resguardos que se presentan en el proyecto respecto a este punto. Bueno, gracias Ricardo por la pregunta. La verdad es que en mi opinión, tratándose de carteles, a diferencia de otro tipo de ilícitos que tienen mucho más cercanía con todo lo que es el secreto y reserva bancaria y el levantamiento de los mismos, como es el lavado de dinero, por contraste, los carteles y en general los ilícitos monopólicos no se traducen en pasos o flujos de dineros por cuentas corrientes de manera tal que haga especialmente relevante el acceso a esta información. Desde esa perspectiva, mi opinión es que esta atribución resulta innecesaria para lo que es la investigación de los carteles y efectivamente debería contarse con un resguardo mayor que el que está previsto en la normativa a estos efectos. Gracias, profesor Valdés. Profesor Menchaca, hay bastantes preguntas en el mismo sentido de si más que aumentar las penas, no es mejor preguntarse cómo hacer efectivas las que hoy día de alguna manera, ¿cierto?, ya existen, y cómo eso se puede ir a hacer. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, bueno, aclaro en primer lugar que yo no soy penalista, no soy experto en derecho penal, y aquí estamos hablando de derecho penal, pero tengo claro que hoy existe un margen de pena desde 3 años hasta 10, 3 años y un día a 10 años, lo que debe determinar la gravedad de la pena, más que poner mínimos absolutamente impuestos por la norma, es que en el análisis del caso el juez del crimen pueda correr, considerando agravante, atenuante y todas las circunstancias que deben considerarse en un juicio penal, determinar cuál es la pena justa, la pena razonable, la pena proporcional y que sea suficientemente disuasiva. Y por eso los casos que mencionaba el ministro, caso farmacia, caso pollos, caso papel tichu, probablemente son casos que causan alarma pública, que pueden afectar muchísimo y que podrían merecer penas más altas, pero hay otros casos que podrían ser sobre bienes de igualmente primera necesidad que no lo justifiquen. Y por eso creo que es razonable dejar que la justicia haga su trabajo y aplique las reglas del derecho penal adecuadas para que la sanción sea la correcta. Obviamente hay problemas en el derecho penal en general, pero eso obviamente, a eso obviamente no me puedo referir. Gracias. Vamos a ir cerrando ya, ¿cierto? Tenemos casi una hora y media, ¿cierto?, que hemos iniciado este seminario. Y voy a plantearle una pregunta para ustedes dos, que también, ¿cierto?, nos han llegado varias en sentido. ¿Estiman ustedes que hay alguna otra modificación relevante que se podría haber incorporado al proyecto y que hubiera sido, ¿cierto?, útil para profundizar en la institucionalidad de competencia? Por ejemplo, revisar el alcance del recurso de reclamación de la Corte Suprema, o en hacer una mejor distinción entre la sanción a personas naturales y personas jurídicas, o alguna otra que ustedes estimen relevante comentar. Profesor Menchaca, profesor Valdés. Gracias por la pregunta, Ricardo. Yo creo que
siempre hay perfeccionamientos que se pueden hacer. Corregir algunos defectos que a mi juicio tuvo la reforma anterior. Por ejemplo, creo que no quedaron bien resueltos los temas de interlocking, que tienen una prohibición prácticamente absoluta y casi mayor que la de un cartel duro, para un interlocking directo horizontal, que en muchos casos puede no afectar la libre competencia y que en el derecho comparado se analizan de acuerdo a la regla de la razón, y dejando además no expresamente contemplados en la norma otros interlocking que en algunos mercados pueden ser más graves, sin ser aquellos prohibidos por la norma. En el tema de las participaciones minoritarias también creo que quedó mal resuelta en la norma, quedó mejor que como estaba en el proyecto, en la moción parlamentaria original, en que se quería sancionar el tener más de un 10% de participación en una empresa del competidor. Se le sancionaba como infracción a la libre competencia, pero si tenía más del 50%, es decir, en una operación de concentración, iba al control preventivo de operaciones de concentración. ¿Cómo quedó? Quedó bien en un sentido. Solo se notifica a la Fiscalía para que la Fiscalía conozca de esta participación minoritaria. Pero lo que puede hacer la Fiscalía es bastante difícil, porque la Fiscalía, frente a esa notificación de una participación minoritaria, lo único que puede hacer es iniciar un requerimiento por infracción a la libre competencia, por infracción al artículo 3º, en lugar de irse al mundo de las operaciones de concentración. Esto debiera estar en el mundo de la política de estructuras y no de la política de conductas, a mi juicio. El otro tema que creo que quedó por resolverse en la reforma anterior es el que ya mencionaba, de poner un límite máximo a las multas, un límite máximo absoluto, como existe en prácticamente todo el mundo. Y creo que en todo el mundo, salvo Chile. Y otro aspecto que creo que podría ser interesante es tal vez dar algún reconocimiento, sobre todo después de la última sentencia de la excelentísima Corte Suprema, un reconocimiento a los programas de cumplimiento serio, a lo menos como atenuante de responsabilidad. Pero también considerando que cuando no son serios y se hacen como por una especie de tapadera para ocultar un comportamiento anticompetitivo por quienes están desarrollando este programa, podría ser incluso un agravante. Pero si realmente se hicieron de buena fe con la intención de evitar infracciones, y estas se cometen, por ejemplo, por un mando medio de todas maneras, podría ser razonable que el legislador considerase eso como, a lo menos, como una de las circunstancias que pudieran atenuar la responsabilidad. Respecto a un tema que creo que es difícil dar una opinión definitiva, es el rol de la Corte Suprema en la revisión de las decisiones del tribunal. La verdad es que da la impresión que la Corte Suprema debería cumplir un rol parecido al que cumple en general como Corte de Casación, es decir, revisar que no se cometan ilegalidades, más que meterse en el problema técnico. Pero, por otro lado, creo que no es malo que exista una revisión de las decisiones del tribunal. Siempre he pensado que es bueno que exista esta revisión. Se le podría tal vez acotar un poco las facultades o hasta dónde se puede meter en los aspectos, dejándolo más bien a los aspectos jurídicos, no tanto a los económicos, lo cual se lograría en todo caso sin reforma legal, reconociendo el famoso principio de deferencia de las decisiones más bien técnicas que pudiera tener el tribunal. Gracias. Profesor Valdés. Sí, bueno, yo quisiera simplemente profundizar de una manera muy breve en que sería interesante considerar dentro de este proyecto, tal como ya lo anticipaba, un plazo máximo establecido legalmente que medie entre la denuncia y la decisión por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y asimismo creo que también sería interesante fijar un plazo máximo para las investigaciones. Hay investigaciones que terminan muy tempranamente, otras se alargan, y también se han visto investigaciones en las cuales el investigado pasa más de 4 años entregando y suministrando antecedentes, a tal punto de que ya finalmente nadie recuerda exactamente qué se ha entregado, qué no se ha entregado, y en ese sentido creo que también un plazo legal máximo contribuiría a una disciplina de la investigación que en ese sentido vendría más organizada, más acotada y probablemente con un foco más preciso. Me sumo también a los comentarios del profesor Menchaca. Creo que hay que trabajar bastante en lo que es interlocking, también en lo que son participaciones minoritarias. Efectivamente ha quedado construido cada una de aquellas figuras de una manera bastante rígida
y en ese sentido creo que convendría darles más el tratamiento propio de lo que es un tipo infraccional y no simplemente una especie de on-off, que es lo que actualmente tenemos en nuestro sistema. Esos serían mis comentarios, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Respecto a varias preguntas que nos han hecho, les aclaro que efectivamente tanto la grabación de este seminario como la presentación van a estar disponibles a partir del próximo lunes. Les sugiero revisar nuestra página web del programa Libre Competencia UC, de manera que puedan encontrar la información. Así también como las próximas actividades que estaremos organizando, seminarios y nuestro diplomado, por cierto, y particularmente darle las gracias, ¿cierto?, como antes lo hice con el ministro, con los profesores y abogados Menchaca y Valdés, que han tenido, ¿cierto?, la excelente disposición, y creo que hemos escuchado sus comentarios y quedan muchos puntos abiertos, pero realmente creo que ha sido un avance muy interesante el que hoy día hemos dado. Les doy las gracias a ustedes, a todos quienes han compartido con nosotros, y nada, que tengan un buen fin de semana y a cuidarse todos. Gracias, profesor Menchaca, gracias, profesor Valdés. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Tomás.